con conocer esta nueva identidad que, como hemos dicho, la clave de esto es reconocer que estamos en Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, muchas cosas suceden. Cuando nosotros pasamos a ser de Cristo, muchas cosas suceden. Y el día de hoy vamos a tratar acerca de cómo en esa nueva identidad somos hijos de luz. Somos hijos de luz. Así que vaya por favor conmigo ahí a la palabra. Vamos a leer Primera Tesalonicenses 5:5 y después vamos a estar analizando el pasaje de Efesios 5, 8 al 10. Si lo tiene, vamos a dar lectura, que es Primera a Tesalonicenses 5, 5. Por favor, lea conmigo en fuerte voz. Dice la palabra Primera Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Puede decirlo una vez más conmigo? Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora vamos a Efesios 5, 8 al 10. Allí nos vamos a detener un poco más en analizar este pasaje, pero esta declaración que hay en la palabra, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 5:5, debe resonar en nuestro corazón y en nuestra mente, como lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Porque no somos hijos de las tinieblas, nosotros somos hijos de luz, no de las tinieblas. Ahora, Efesios 5, verso 8 al 10, dice la palabra, y lea conmigo, por favor, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Una vez más, si lo tiene ahí, por favor que se escuche su voz. Es Efesios 5, 8 al 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Permítame hacer una breve oración. Padre, en esta hora tu palabra, Señor, nos está declarando algo muy importante. Yo te ruego que a través de esta clase podamos meditar, podamos creer para después vivir lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias por hacernos lo que la palabra dice que somos. Amén. Bien, y precisamente quiero recordarles esta frase que pues ya me la estoy apropiando desde adolescente y ahora la estoy recuperando para que nosotros podamos conocer, como les digo, y creer. Dice aquí, y ahora sí me gustaría escuchar la voz de todos ustedes, La frase de arriba, recuerden que es como una especie de, bueno, no quiero decir una palabra, una especie de lema que debemos estar recordando. ¿Qué dice allí? Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Y entonces esta declaración que hemos leído tanto en Primera Tesalonicenses como aquí en Efesios nos habla de la realidad, de la verdad inalterable, de la verdad rotunda, de que al estar en Cristo nosotros somos hijos de luz, o también podemos decir, somos luz, todos y cada uno de nosotros, que la gracia de Dios ha llegado a nuestra vida, que hemos creído en Jesucristo por fe,
que hemos recibido la palabra de verdad, la palabra de Dios, y la hemos creído, y a través de esa palabra hemos conocido entonces el Evangelio y hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Recuerden que también ya hemos estudiado y confesado con nuestro corazón que somos hijos de Dios. Al formar parte de la familia de Dios, también venimos a ser luz. También venimos a ser, de alguna manera, luces, si podemos decirlo así. La luz del día ya ha amanecido en nuestros corazones. Ya no estamos en tinieblas. Ya no estamos en oscuridad. Recuerden que este es un lenguaje, ahora sí que alegórico, ¿verdad? No porque nunca nos llegue la noche. Recuerde que apenas hace unas 4 horas todavía era oscuro, ¿verdad? Y algunos estábamos ahí despertando y viendo cómo se transicionaba entre la noche y el día. No es algo literal, es algo alegórico en el cual reconocemos que hay dos mundos, el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. Y ahora nosotros que hemos conocido a Cristo, entonces estamos destinados para el reino de la luz eterna o para el reino de la luz eternal. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. ¿Sabe? Pero de alguna manera, aunque ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, a veces en nuestra vida puede ocurrir el riesgo de venir arrastrando algunas cosas de aquel viejo mundo, de venir todavía de alguna manera batallando con dejar del todo a algunas cosas que ya no nos pertenecen a nuestra nueva naturaleza, a lo que somos en Cristo Jesús. Ahora yo soy luz, ahora yo soy luz. ¿Qué otro significado puede tener la luz para ustedes? ¿Qué otra palabra pudiera ser un sinónimo de luz en el entendimiento que ustedes han tenido del Evangelio de las Escrituras? Me gustaría escuchar alguna opinión. Recuerden que esta es una palabra que ilustra lo que estamos viviendo. Pero ¿qué otra palabra, además de luz, pudiera ilustrar lo que somos en Cristo Jesús? Pero tomen base eso, la luz. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué otra palabra pudiera ser sinónimo de luz en las Escrituras? ¿Alguien pudiera decirme? Luz. Alumbramiento en mi corazón. Ok, ha habido un alumbramiento en su corazón. Antes su corazón estaba oscuro, en tinieblas. Ok, y ahora ha llegado la luz. Ok. Hay iluminación, ¿verdad? Y alumbramiento, ya podemos de alguna manera ver claramente. Hay muchas cosas que antes de conocer a Cristo no las veíamos adecuadamente, no las conocíamos. ¿Ok? ¿Alguna otra palabra que pueda ayudarles a ustedes o recuerden de decir, bueno, luz a mí me parece que suena también en nuestra vida cristiana? ¿A qué? Hay un pasaje en 1 de Juan, a mí en lo particular me gusta mucho y lo recuerdo. En 1 de Juan dice, Dios es luz. ¿Sí? Dios es luz. Sí, también viene amor, pero Dios es luz, también viene ahí en 1 de Juan. ¿Qué significará entonces la luz? ¿Qué implicará la luz? Tanto en Dios como en nosotros. Ese es el lenguaje, digamos, alegórico, pero ¿qué es la realidad que está queriendo transmitir al decir somos luz? Podemos ver con claridad. Podemos ver con claridad. Entra también algunas cosas, por ejemplo, de que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Ahora podemos ver con claridad. Ok. Todavía no llegamos al elemento. Dios es luz y nosotros somos luz. ¿Qué implica? ¿Qué área de nuestra vida cristiana implica eso? A ver. Alumbramos a otros, al ser luz podemos alumbrar a otras personas. Correcto, también podemos guiar a otros a la verdad, a la luz. Pero la luz tiene que ver con la naturaleza santa de Dios. ¿Sí? Cuando Juan, precisamente en esa carta, habla de la luz, Dios es luz, y entonces no hay tinieblas en él, habla de la naturaleza santa, pura, sin mancha, sin mácula que hay en Dios. Y entonces cuando decimos que nosotros somos hijos de luz,
y nosotros somos luz, esta clase tiene que ver con el aspecto de una vida ¿de qué entonces? Santidad. De santidad, una vida de santidad, contrario a lo que antes éramos. No vamos a hacerle como los testimonios, ¿verdad? Que hay muchos testimonios que luego se alargan hablando de todo lo que era la persona antes de Cristo, y a veces pareciera ser que más nos está contando las aventuras y hasta nos emociona como antes era uno peleonero, vicioso y muchas cosas que se vivían antes, y luego termina el testimonio con un cortito decir, pero conocí a Cristo y amén. Y a veces se nos enfoca más, ¿verdad?, la vida anterior que la nueva vida en Cristo. Entonces, pero sí tenemos que de alguna manera recordar qué es lo que éramos antes. ¿Saben para qué? Precisamente ese es el motivo de los testimonios, para reconocer y agradecer a Dios de dónde Dios nos sacó y el cambio tan rotundo que ha hecho en nuestra vida. Y entonces estamos ahí en Efesios 5, ¿verdad? Efesios 5. Vean su Biblia. Y vamos a leer desde el verso 3. A mí me gustaría que alguien me ayudara a leer el verso 3 primeramente. Solo el verso 3. Vamos a analizar estos conceptos que lógicamente como hijos de luz ya no deben estar en nuestra vida, porque ya eso forma parte de lo que antes éramos. ¿Qué dice Efesios 5:3? Por favor, alguien lo lee fuerte. Sí. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, y no se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahí está, gracias. Hay tres palabras que son las que están a su lado izquierdo, ¿verdad? Hay tres palabras que describen lo que es ser hijos de tinieblas, lo que es ser hijos de tinieblas. Y lógicamente que hay muchos más elementos, pero en este pasaje que estamos analizando vamos a observar tres. Una de ellas es la palabra fornicación, ¿sí? Y yo sé que a veces, sobre todo entre los jóvenes, pensamos, o cuando se nos ha enseñado de jóvenes, o hemos enseñado a jóvenes, definimos la fornicación como los actos sexuales antes del matrimonio, ¿verdad? Pero esta palabra fornicación, en otras versiones también son traducidas como simplemente, bueno, no simple, pero ampliamente, como inmoralidad. Inmoralidad, que no está limitado a relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. Porque es verdad que de repente sí hemos aprendido, y de alguna manera es correcto distinguir entre fornicación y adulterio. Y entonces achacamos la fornicación a los solteros y el adulterio a los casados. Pero puede haber también fornicación, es decir, inmundicia sexual en las personas casadas, ¿sí? Esta inmoralidad o impureza, ¿verdad?, es toda relación sexual ilícita. Vea, este es un concepto bastante amplio que entonces nos permite analizar lo que éramos antes y si de alguna manera todavía esas tinieblas quieren permanecer en nosotros. Toda relación sexual ilícita. Y ahí entra, como dice la definición, toda relación sexual que no está de acuerdo a los principios y a los parámetros que Dios ha establecido, ¿sí? Es decir, la relación sexual entre el esposo y la esposa de una manera que honre a las dos personas. Todo lo que esté fuera de eso es inmundicia o fornicación, ¿sí? Todo lo que esté fuera de eso es inmoralidad, ¿sí? Inclusive, tenemos que decirlo, aunque sea la relación entre un esposo y una esposa, pudiera haber un tipo de relación sexual entre ellos que no sea lícita, que sea ofensiva a la honra, a la dignidad de la persona, ¿sí? Tristemente se vive, y a veces en el concepto de algunas personas, cuando decimos pues somos esposos, entonces se nos permite todo, y a veces también somos muy bíblicos para decir, no, acuérdate mujer que la Biblia dice que tu cuerpo es mío, y entonces cuando yo quiera, ese es el momento. Y a veces hay personas que se sienten, o mujeres mayormente, no dudamos que también algunos varones, que pasan inclusive por abuso dentro del matrimonio.
Esto es un ejemplo que les estoy dando para decirles que la fornicación o la inmoralidad sexual no tenemos que limitarla solamente a decir, bueno, si estoy fuera del matrimonio es pecado, pero todo lo que haga dentro del matrimonio me es permitido. Y recuerden que estamos solamente tocándolos y quizá más adelante, solo entre parejas, podamos hablar más específicamente. Otro elemento que habla de lo que es la vida en las tinieblas es la inmundicia, o también otra versión traduce como impureza. Sí, porque, a ver, busquen por favor Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Porque necesitamos ampliar, ¿verdad? Los conceptos de, a veces, de estas falta de santidad o de impurezas en el área sexual. Capítulo 5, ¿ya lo tiene? Por favor, alguien que lea el verso 27 y el verso 28. El verso 27 y el verso 28. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ok, sí. Vean que el mismo Señor Jesucristo amplía el concepto que a veces se tiene, ¿verdad? Y decir, bueno, es que es pecador o se está viviendo en pecados o se está en tinieblas porque está teniendo relaciones físicas con otra persona fuera del matrimonio. Pero Jesús nos enfoca que la inmundicia no es solamente un acto físico, sino también de los pensamientos, ¿sí? Las personas afuera, o lo que éramos antes inclusive, porque eso es lo que nos describe Efesios, lo que éramos inmundos en nuestros pensamientos. No teníamos que llegar al acto físico de la fornicación o el adulterio, ahora sí distinguiendo entre esos dos elementos, como para vivir en tinieblas, sino todo lo que son pensamientos impuros, eso también es parte del mundo de las tinieblas. Pensamientos impropios, al ver a una mujer o a un hombre de una manera insana, al desearlo en el corazón. Por eso es que le hablamos a los jóvenes y por eso es que también dentro de los adultos es importante reconocer el gran peligro de lo que es la pornografía. Porque bueno, algunas personas podrían decir, pues es que no le estoy haciendo daño a nadie. No, pero estás actuando impuramente. Estás viviendo impuramente, estás deseando en tu corazón a esa persona, hombre o mujer, que estás observando de una manera inapropiada. Inclusive las intenciones del corazón, los deseos, las pasiones pueden ser impuras. Las palabras, las maneras en las cuales nos dirigimos a una persona, a veces decimos, ¿verdad?, coquetería, a veces decimos insinuaciones, ¿sí? Eso también es parte del mundo de las tinieblas. ¿Alguien pudiera pensar en otros ejemplos de lo que va más allá solamente del acto físico de la inmoralidad sexual, sino que tiene que ver con lo que no es a veces calificable como pecado delante de algunos, inclusive círculos cristianos, hermanos? ¿Alguien pudiera pensar en algún otro ejemplo de los que yo he dado? Sí. ¿Pueden? Ya lo abarqué todo, dice. Ya mencioné todo. Imagínense, no es solo el acto, es pensamientos, deseos, emociones, palabras, insinuaciones, que son ajenas a lo que es moralmente aceptable y que es parte de la luz. Es decir, si no es parte de la luz, es parte de las tinieblas. Es parte de lo reprobable delante de Dios, es lo ilícito delante de Dios. Y luego viene el término avaricia. ¿En qué pensamos en la avaricia? Generalmente Pero, ¿cómo definimos avaricia? A ver, díganme ustedes, ayúdenme. ¿Qué es la avaricia en base al dinero, por ejemplo? Codicia, desear más, siempre estar queriendo
más y más, y no saciarnos con tener 50, 100,000, no saciarnos con tener 1, 2 casas, 1, 2 carros, no saciarnos, jamás, la persona no está contenta con lo que tiene, aunque tenga mucho, ¿sí? A eso llamamos avaricia o codicia en el dinero. Pero este pasaje de Efesios está hablando en el aspecto de la sexualidad. Entonces, traslade eso mismo a la sexualidad. El mundo de las tinieblas habla de que la persona que está en las tinieblas jamás está conforme y satisfecho sexualmente. Por eso es que la pornografía, inclusive las relaciones, y lo digo así, dentro del matrimonio inclusive, pueden convertirse en vicios. ¿Sí me siguen? Luego ampliaremos quizá en este tema, pero estamos viendo lo que implica el reino de las tinieblas. Jamás estar contento. Por eso es que es esclavizante también. Eso dice. Y luego vienen estas palabras. A ver, vamos a leer ahora el verso 4. Efesios 5:4. Por favor, alguien que lo lea en lo que yo lo busco acá. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Ok, aquí vemos otros 3 elementos de lo que es las tinieblas o vivir como hijos de las tinieblas. Dice allí, ni palabras deshonestas. Mire lo que traduce también otras versiones en un lenguaje más llano. Obscenidades. Creo que está bien entendido. ¿A qué nos referimos con eso? Con palabras deshonestas. No es solamente mentiras, es precisamente, otra sinónimo, pues obscenidades, maldiciones, palabras antisonantes, leperías, ¿sí? Groserías, ¿ok? Todo eso también es parte de las tinieblas en las cuales antes pudiéramos vivir o vivíamos. Y también, recuerden, esas palabras deshonestas, no falta que las dijéramos. Como dijera por ahí un chiste, ¿verdad? ¿Quién era? No lo dijiste, pero lo pensaste. ¿Sí? O sea, aún el pecado no está en... pero lo hubiera querido decir, no se lo dijiste, pero lo pensaste. ¿Sí? Ya en tu corazón ya le deseaste que se atravesara y se lo llevara el tren, ¿sí? Y cosas que no tenemos que expresar, pero todo lo que incluye pensamiento, imaginación, deseo, y luego que se producen las palabras, eso. Ahora, para poder filtrar y simplemente decir, ¿y qué es obscenidad y qué no? ¿Qué es grosería y qué no? Porque, por ejemplo, entre los jóvenes, los adolescentes, entre los niños inclusive, a veces nos pueden preguntar, ¿y qué grosería y qué no? Porque mucho depende de la cultura y el contexto, déjenme decirles. ¿Sí? Yo creo que han ido a los que han tenido la oportunidad de viajar lejos de nuestra cultura, inclusive en México, a veces escuchamos algunas palabras muy coloquiales y decimos, pero eso, allá donde vengo, eso suena feo, ¿no? Suena feo, ¿sí? Por eso no solo tiene que ver con las palabras, tiene que ver con el pensamiento y las motivaciones de nuestro corazón, el uso que le damos. Hace unos días, hablando de eso con nuestros hijos, precisamente nos decían, pero papá, pero si Dios creó todo, entonces quiere decir que Dios creó esas palabras. O, por ejemplo, como hablamos de ellos, ¿verdad? Que también sabemos que esas son otras obscenidades. Cuando dicen allí en la escuela, ¿verdad? Que levantan el dedo medio y les decimos a los niños, no, es el dedo grosero. Y les explicamos por qué, ¿sí? ¿Qué ejemplifica? ¿Qué está representando? Y entonces dice, pero si Dios nos creó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Porque tiene que ver, eso es producto de lo que hay en el corazón, un corazón en tinieblas, un corazón que quiere ofender, un corazón que quiere menospreciar al otro, burlarse del otro.
Y esas emociones, esos sentimientos, esas pasiones que a veces no llegan a expresarse en una seña o en una palabra, pero están en el corazón, son tinieblas. Es por eso que a veces cuando ustedes ven a una persona y dicen, pero esa persona yo la veo recta, yo la veo que es buena gente, no dice maldiciones, no engaña a su esposa, pero Dios conoce el corazón y la intención de su corazón, sus deseos y sus pensamientos. ¿Sí? Porque estamos hablando de estos elementos que no solo se evidencian, sino que están dentro del corazón del hombre cuando se encuentra en tinieblas. ¿Sí? ¿Cómo podríamos entonces ayudarnos a definir si algo está siendo una obscenidad? Si tú lo dices o lo piensas y eso lo ve Dios, ¿te avergonzaría? ¿Lo sabe Dios? ¿Te avergonzaría? No lo digo, pero lo pienso. ¿Te avergonzaría que Dios supiera eso? Si entonces te avergüenza, forma parte de una obscenidad. ¿Sí? Y ahora decimos, si lo escucharía, déjeme decirle que Él conoce los pensamientos de nuestros corazones. No es que sí, es que Él sabe los pensamientos de nuestro corazón. Por eso repito, cuando vemos a esas personas decir, pero es que son personas buenas, yo creo que hasta son mejores que un cristiano, pero no sabemos qué hay en el corazón. Dios sí sabe qué hay en el corazón. Y piense que antes éramos, pues todos nosotros o muchos de nosotros viviendo en estos vicios, en estas esclavitudes, en estas tinieblas. Luego viene la palabra ahí, necedades, un tipo de conversación que escucharías de alguien que está en necio, pero en una condición como cuando uno está ebrio. ¿Han platicado con una persona borracha? ¿Qué dice? Incoherencias. Déjenme decirles que no hace falta estar borracho para de repente estar hablando incoherencias. Cosas que no tienen, que no son propias, que no son correctas, que no son adecuadas, que no edifican. Eso es parte de las tinieblas. Y luego viene la palabra truanerías. ¿A qué le suena? Truán. A ver, truán. Ayúdenme aquí con esta última. Truanerías. A ver, mi hermana ahí que tenía la clase, ¿qué son las truanerías? Que nos diga ahí si quiere tomar el micrófono. Ayúdeme tantito. ¿Cómo definimos las truanerías? Una persona truán. Préstale ahí para que... ¿Cuáles eran las truanerías, hermano? Dice aquí, cuando una persona es truán, es porque tiene mucha inteligencia, sagacidad, agudeza, pero para lo vulgar. Entonces, una persona truán, a lo mejor se lo voy a ejemplificar tan fácilmente con un nombre, Polo Polo, ¿han sabido de él? Y muchos otros comediantes obscenos. Una persona que es tan inteligente para hilar pensamientos, lo que observa, lo que está platicando, así fueran inteligentes uno para lo bueno, ¿verdad? Eso es un truán. Alguien que tiene la facilidad de expresar chistes vulgares, de cambiar la conversación a un doble sentido, inclusive no tienen a veces ni que hablar con una expresión de la cara, con el movimiento de una mano. ¿Por qué? Porque está repleto de perversidad. Entonces, todas estas palabras que hemos mencionado aquí y muchas más, ¿verdad?, definen lo que es estar en tinieblas. Definen lo que es vivir en una perversión. Y eso solamente que Efesios aquí, capítulo 5, de alguna manera enfoca, porque era la situación que vivían, ¿verdad?, esa iglesia, el aspecto de la sexualidad. Eso, dice la Biblia, eso éramos algunos de nosotros, o yo me atrevería a decir en menor o en mayor medida, todos nosotros. Porque Dios nos ha sacado de ese mundo de las tinieblas. Sí,
Recuerden lo que elige el testimonio. Hasta aquí esa parte mala. La clave está, esto éramos antes. ¿Sí? Y si alguien puede decir conmigo, esto éramos antes. Esto era yo. Esto practicaba yo. En esto vivía yo. Pero la clave aquí es antes. Antes. Dice el verso 8 entonces, en otro tiempo era yo esto, tinieblas, mas ahora en Cristo ya se da la diferencia. Entonces, ya me estoy adelantando, pero entonces, ¿qué pasa con lo que éramos antes? Al estar antes en tinieblas, entonces no podíamos participar del reino de Cristo. Y aquí viene una advertencia que hace también. No se dejen engañar. Dice el verso 6. Nadie os engañe. ¿De qué manera? A veces nos dejamos engañar o vivíamos inclusive engañados. Pensando palabras, dice que pensábamos que aunque viviéramos de esa manera, pues yo podía ir a la iglesia y yo podía ser cristiano. Hay gente que nos puede llegar a decir, bueno, pero es que no es tan malo. Ay, pues es un chascarrillo. Ay, no te pongas santurrón. Ay, no te pongas excesivo. Que ahora resulta que no te ríes de los chistes que yo digo, los colorados y los medios colorados. Ay, por favor, si yo también soy cristiano, yo también voy a la iglesia. Y hay personas que piensan que pueden seguir viviendo y practicando todos estos, yo los he identificado así, todos estos vicios, y no son de tomar, de drogarse, sino de hablar, de actuar, inclusive acto físico, sexuales, todos estos vicios, y pensar que pueden ser cristianos. Y la Biblia es clara y dice, todo aquel que practica tales cosas, ¿sí? Todo aquel que practica tales cosas no puede heredar el reino de Cristo. No está en el reino de Cristo. No puede. Por eso no debemos dejarnos engañar. No podemos ser permisivos, hermanos. Ojo que también aquí la palabra clave, como hemos analizado cuando hemos dicho, soy santo, soy templo, soy hijo de Dios. Entonces el cristiano en algún momento podemos ceder, pero no practico. Ojo, no practico. Ahora, cuando decimos eso, recuerden que no estamos dándonos permiso de decir, bueno, no pasa nada, yo puedo decir una grosería, al ratito voy al domingo y me confieso delante de Dios. Antes iba con el sacerdote, pero ahora voy al altar. Y entonces, ¿qué pasa? Queremos estar jugando con Dios, con su santidad y con la vida santa que Él nos ha dado. Pero el cristiano ya no practica ni pensamientos, ni deseos, ni pasiones. ¿Por qué? Porque ahora hemos dicho y hemos aprendido en las diferentes clases que el Espíritu Santo está en nosotros, nos ayuda a controlar nuestras pasiones, nos ayuda a decir no a las tentaciones, y entonces toda esa manera de hablar, de pensar, de actuar, de sentir, de vivir inmoralmente, todo eso ya no está en nuestra vida, ya no debe estar en nuestra vida. En Cristo soy hijo de luz, ya no hijo de las tinieblas. Por eso es que, mire, leíamos allí, dice el verso 3, la segunda parte, que me lea alguien, después de que define fornicación, inmundicia o avaricia, dice el verso 3. Ni aún se nombre entre nosotros. Déjenme explicarle rápidamente ese significado. No quiere decir que no hablemos de esto. Miren, estamos hablando de aquí de esto, porque necesitamos de repente platicar de esto. Pero cuando dice el apóstol Pablo, ni aún se nombre entre nosotros, la expresión está diciendo el apóstol Pablo, que los demás no digan, ni piensen, ni sugieran que ustedes están actuando así. ¿Sí? Porque de repente hay personas a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, familiares, que no son cristianos y dicen, no, si tú seguro eres así. O no lo dices, pero lo piensas. Nuestra vida de luz debería ser tal que las demás gentes ni aún se imaginen que vivimos de esa manera. Eso es lo que advierte el apóstol Pablo. Dice también, verso 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y aquí viene entonces el cambio. Eso éramos
antes. Ahora, hermanos, hermanas, jóvenes, ahora somos hijos de luz. Ya no estamos perdidos en ese mundo de tinieblas. Ahora hemos llegado al conocimiento del verdadero Dios. Ahora hemos tenido a Cristo en nuestro corazón, quien es la luz del mundo. Y dígalo conmigo, en Cristo soy luz. En Cristo soy luz. Yo soy luz. ¿Sí? Yo soy luz. Ya no más esa vida de tinieblas. Ya no más practicar esas truanerías, obscenidades, inmoralidades, impureza. Ahora en Cristo soy luz. Ahora en Cristo tengo una vida que va a evidenciarse por una vida de, decía yo, luz igual a santidad. ¿Sí? Ahora en Cristo que soy luz, yo debo andar como hijo de luz. Quiere decir, mi conducta es diferente. Mi conducta se diferencia de lo que era en otro tiempo. Por eso qué hermoso es cuando la gente, no solo nosotros damos testimonio, cuando la gente da testimonio y dice, ¿cómo cambió fulanito? Esperemos que hayan dicho eso de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo cambió ella? Oye, no, hombre, si yo te conocí cuando íbamos en la secundaria, en la prepa, y no paraba de salir víboras y cosas ponzoñosas de tu boca, y ahora te oigo que dices palabras tan bonitas, ¿sí? No, si yo me acuerdo lo que hicimos juntos, amiguito, y ahora yo te veo diferente. Qué hermoso es cuando podemos andar como hijos de luz y nuestra conducta refleja a Cristo. La luz es Cristo. Y ahora sí, usando ese ejemplo, ¿verdad? Así como la luna refleja la luz del sol, así nosotros y aún más debemos reflejar la luz de Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, y no solo en lo que hacemos, sino en lo que ¿qué? Lo que pensamos, en lo que sentimos, en nuestros deseos, ¿sí? En nuestro deseo. Por eso cuando conocemos lo que soy, recuerden, debe afectar mi conducta. Lo que soy va a determinar lo que hago, hermanos. Hemos recalcado esto. Hemos recalcado esto. Y eso es la forma de la ecuación adecuada para nuestra vida. Lo que soy va a determinar cómo actúo. Ya no soy hijo de las tinieblas, por lo tanto ya no actúo en todas esas cosas y vicios. Ahora soy hijo de la luz y por lo tanto ando como hijo de luz. Y dice allí, vamos ahora al verso 9, porque ahí define, a diferencia, la gran diferencia, ahora cómo actuamos como hijos de luz. Lea alguien, por favor, el verso 9 del capítulo 5. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto, otra versión también dice, porque el fruto de la luz. ¿Sí? O sea, hay un producto en la luz. La luz irradia algo. Ahora que pintaban algunas figuritas mis hijos del nacimiento de Jesús, y dibujaba, ¿y cómo dibujo una estrella? Pues pon la figura y luego pon unos rayitos que salen, ¿verdad? Que son los rayos, que decimos los rayos del sol, los rayos de la luz, lo que irradia. La luz va y abarca hacia afuera, da fruto la luz. De alguna manera podemos expresar eso. Y entonces, si yo soy luz, ¿cuál debe ser mi fruto? Y el fruto del Espíritu, que luego Pablo va a abundar, ¿verdad? En la carta a los Gálatas. Pero aquí menciona 3 cualidades de nuestra conducta, hermanos. De nuestra conducta. Y que la realidad es que son muy, pues por lógica, contrarias a lo que eran las tinieblas. Vean la comparación. ¿Sí? Las tinieblas buscaban el mal para los otros. ¿Sí? Maldiciones. Aquí estamos hablando de, en primero, bondad. Bondad. Y aquí sí quiero yo muchos ejemplos, hermanos, porque es lo que estamos viviendo. Cuando tú actúas en bondad como cristiano,
algo práctico que tú y yo hacemos cuando actuamos en bondad como cristianos. Somos, cuando alguien dice, estás siendo bueno, estás actuando en bondad. La bondad es una excelencia moral. La bondad es, a ver, un ejemplo, ayúdenme, aquí tengo abierto. Querer el bien para el otro. Querer el bien para el otro. Recuerden que todo comienza en el deseo, ¿sí? No es solo la acción, es el deseo. Yo deseo, decimos, Dios te bendiga, inclusive como hermanos, ¿verdad? Un acto de bondad, una conducta bondadosa es realmente desear, inclusive podemos decir, y orar porque mi hermano se encuentre bien. Otra acción de bondad, otra actitud o conducta bondadosa en el creyente que pudiéramos pensar, hermanos. Cuando yo me desprendo de algo para dárselo a alguien que necesita. Correcto. El ayudar a alguien que está en necesidad, que yo tengo algo que puede ayudarle, a veces yo me tengo que despojar, ¿verdad? Y eso habla todavía de mayor bondad, dice, ¿sí? De dar con lo que yo me voy a despojar y lo voy a, entre comillas, perder, pero yo sé que tengo a un Dios que me provee, pero Él no, esa persona no. Y yo en bondad puedo ayudarle, darle algo, ¿ok? ¿Sí? ¿Algún otro ejemplo más de bondad? Bondadoso. ¿Cuándo somos bondadosos? ¿Cuándo somos buenos? Animar a la persona. ¿Ok? Cuando somos soporte, cuando lo animamos, lo levantamos, le ayudamos a salir de alguna quizá depresión o situación que se encuentra allí. ¿Ok? Pero yo quiero también dar un rápido ejemplo porque estamos comparando con la maldad. Recuerde, las tinieblas, aquí Pablo está hablando en Efesios de acciones en el área sexual. Debemos ser buenos, bondadosos en nuestra área sexual también. ¿Sí? Todo lo que hagamos, y aquí quizá específicamente hablo con los adultos, ¿verdad? Todo, cómo practicamos nuestra área sexual debe estar plasmada de bondad. Es lógico que yo voy a practicar el área sexual con mi esposa, pero recuerden que he dicho, aún entre esposos pudiera haber inmoralidad. Entonces yo tengo que actuar con bondad en todo lo que haga en el área sexual. Luego también viene el otro fruto que es la justicia. La justicia, ¿sí? La justicia se define como el gozo de hacer lo que es propio delante de Dios. Alguien justo es alguien que disfruta hacer lo que agrada a Dios. ¿Sí? Alguien justo, repito, es alguien que se va a gozar porque está haciendo algo que agrada a Dios, que es adecuado, que es digno a los ojos de Dios y que va a permanecer en ese camino agradando a Dios. Luego viene la verdad. Aquí entonces, si hemos dicho que hay palabras deshonestas, si hay palabras necias, si hay palabras mentirosas, la verdad tiene que ver con la conducta íntegra que nos debe definir a nosotros, hermanos. Eso es un concepto muy interesante, muy fuerte en nosotros. Integridad. El mismo soy aquí. El mismo soy donde quiera que ande. El mismo soy en público y el mismo soy en privado. ¿Sí? Integridad. Soy el mismo frente a mi esposa, soy el mismo frente a mis hijos, soy el mismo frente al vecino, soy el mismo frente a mis hermanos en la iglesia, soy el mismo frente a mi jefe, soy íntegro. Me mantengo íntegro. Luego dice también confiable. Alguien que vive verdad es alguien que es confiable. Porque lo contrario de verdad, ¿qué es? Así directo, mentira. Y viera que es bien doloroso ver a un cristiano que no vive en verdad.
Yo creo que es una de las tentaciones más comunes y a las que a veces no le damos tanto interés y caemos en mentiras tan sencillas como: te esperamos en el culto. Sí, ahí voy a estar. Y yo sé que no voy a ir. Hasta ahí llega nuestra conducta. Sí, lo voy a hacer. La Biblia dice: sea tu habla sí, sí. No, no. Y hasta hay una parábola, ¿verdad?, que decía, que dijo, el que dijo que no va y a la mera hora sí fue más obediente. Pero el que dijo que sí va y a la mera hora no va. Viera que son tantas cositas que a veces yo sé que lo usamos muy común, pero el cristiano, el hijo de luz, si yo soy hijo de luz, yo he de vivir en verdad. Yo he de dejar de lado toda falsedad, toda hipocresía de la vida antigua. Eso ya es la vida de las tinieblas que en otro tiempo yo era. Ahora no. Ahora yo, como creyente, como hijo de Dios, como hijo de luz, como luz, debo ser confiable con las personas. ¿Podemos decir amén? Recuerde, lo que soy va a determinar cómo actúo. ¿Sí? Entonces, hermanos, creámoslo. Cristo está en nuestro corazón. ¿Amén? En el mío sí. Digo también, el mío también. Ok. Entonces, Cristo está en mi corazón, soy hijo de luz, por lo tanto, mi conducta va a ser esta: bondad, justicia y verdad. Recuerde, la Biblia nos advierte y dice: habrá quienes quieran engañarles diciendo, no, bueno, es que el cristiano puede permitirse esto. Ahí es donde viene la palabra aquí, en el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Porque yo les decía, hay personas que te van a decir, ay, pero es que sí, está bien que vayas a la iglesia, sí, también que eres el pastor, sí, está bien que eres el líder, sí, también que eres el hermano, pero pues no es para tanto, no te va a afectar tanto. Esos son engaños que la gente quiere, el enemigo usa para tentarnos a ceder a lo que era la vida antigua. Pero aquí dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y la pregunta sería, ¿cómo puedo comprobar yo si algo es agradable o no al Señor? Ayúdenme. ¿Cómo puedo comprobar yo si algo es agradable o no a mi Dios, a mi Señor, a quien me salvó, a quien me santificó, a quien me hizo su hijo, a quien me hizo su templo, a quien me hizo su luz? ¿Cómo puedo comprobar yo? Ayúdenme. ¿Cómo sé yo qué es lo que le agrada a Dios? Díganme. Actuando como hijos no hay otra situación, porque tengo que buscar el bien del otro, aunque no me haga bien. ¿Sí? Pero eso, ¿de dónde lo aprendió? ¿De dónde saco yo? Pues a través de lo que Exacto. cómo piensa Dios, cómo es Él. No hay otro lugar. Por eso es que Pablo dice, cuidado con los que quieren engañarles con palabras vanas. Sí, porque de repente, hermanos, hay iglesias, hoy en día, usted debe saberlo, hay iglesias que inclusive dicen, está bien, eres cristiano y puedes ser homosexual. Sí lo sabe, ¿verdad? Está bien, eres cristiano y Dios te ama como eres. ¿Sí? Iglesias que ponen su arcoíris en el frente y toda la cosa. ¿Sí? Pero ¿cómo puedo yo comprobar si ese estilo de vida agrada o no a Dios? No hay otro. A veces, jóvenes, yo sé que preguntamos a los papás, a los líderes, y se acuerdan que ya hemos platicado un sermón de esto, y decimos, bueno, hay cosas que explícitamente en la Biblia no vienen, pero hay principios que la Biblia sí me enseña, lo que agrada o no agrada a Dios. Ahora, esta palabra va a ser usada por alguien que está en mi corazón porque soy templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando tú vayas a la palabra, y esa es una clave muy interesante, que uno tiene que ir a la palabra.
El Espíritu Santo te va a recordar. ¿Cómo te va a recordar algo que jamás hemos sido? Entonces, la palabra, el Espíritu Santo la va a usar y te va a decir, mira, esto claramente, observa. Palabras deshonestas, no agrada a Dios. Y yo que soy luz, debo comprobar que mis actitudes agraden a Dios. Por eso es que alguien ilustra y dice, la Biblia es como un espejo en el cual tú te tienes que parar y ver cada mañana. La Biblia no solamente para conocer las historias, hermanos, la Biblia es para evaluarnos a través de ella. La Biblia es el sedazo. ¿Sí se explica la palabra aquí? ¿Sedazo? ¿Sí? Que debe filtrar todo lo que es tu conducta y lo que no debe ser parte de tu conducta. ¿Por qué? ¿Por qué no debe ser parte de mi conducta? Porque no soy eso. ¿Cómo lo compruebo? Decimos con la palabra. ¿Por qué no deben haber mentiras? ¿Por qué no deben haber inmoralidades? ¿Por qué no deben haber pensamientos? ¿Por qué no deben haber chistes colorados? ¿Por qué no deben haber sugerencias, sugestiones? Porque yo no soy de las tinieblas. Porque yo soy luz. Y siendo luz, ando en bondad, en justicia y en verdad. Y cada día he de comprobar lo que agrada a Dios. No dejamos de ir a la palabra y decir, Señor, tú muéstrame lo que te agrada, recuérdame lo que te agrada, ya lo conozco, pero vuelvo a leer aquí y dice que no tengo que andar, y muchas cosas que hay en Efesios, les puedo recordar rápidamente, en chismes, no solamente en el área sexual. Dicho sea paso, como es escuela tarea, terminen de leer Efesios aquí, desde el 4:17 y casi hasta el 6:10, es un pequeño fragmento que son cosas muy prácticas de lo que es el que está en Cristo. Y aquí tocamos el aspecto sexual, pero hay otros elementos allí. Mentira, desechada, ¿sí? Ira, malicia, desechada. Ahí está, tarea, de verdad. Propónganselo. Lean detenidamente y comprueben lo que es agradable a Dios. Efesios 4, del 17 hasta 6:9. Y vean, conozcan lo que agrada a Dios. Créanlo y vivámoslo. Porque yo ya soy hijo de luz, ya soy luz. Solo me resta andar como hijo de luz. ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión extra, hermanos, que quieran abonar? Creo que está muy claro, pero ¿alguna pregunta? Con toda confianza. Esta frase me recuerda y es algo que yo quiero, que he querido que se nos quede muy grabado en nuestra mente. Si yo soy hijo de luz, yo soy hijo de Dios, yo soy templo, yo soy santo, el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Y voy a vivir en todo lo que agrada a Dios. Ya no tiene dominio sobre mí. ¿Sí? Si no hay preguntas o comentarios, les invito a que oremos un momento y le pidamos al Señor lo que necesitemos para poder vivir y andar como es digno de un hijo y una hija de luz. Padre, gracias por este momento de reflexión en tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Tu palabra es verdad. A veces, Señor, vienen a nuestros oídos palabras que quieren engañarnos. Personas, palabras vanas, pensamientos, filosofías, ideologías que quieren venir a perturbar, a contradecir lo que tu palabra dice. Pero hoy, Señor, que estamos aprendiendo que somos hijos de luz, yo debo afirmar que soy lo que tu palabra dice que soy. Y por lo tanto, Señor, voy a vivir de acuerdo a lo que soy. Si en algo, Señor, tengo duda, Espíritu Santo, recuérdame ir a tu palabra. Cuando yo lea esa palabra, yo no tenga ningún atisbo de decir, pero ¿será cierto? No, Señor. Sino que yo pueda creerla firmemente, creer lo que tu palabra dice
Y Espíritu Santo, yo pueda con tu ayuda vivir la palabra que tú me das. Una vida de luz, una vida de santidad en el área mencionada el día de hoy, pero en muchas otras áreas más que debemos siempre cuidar de vivir agradándote a ti, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a pasar al siguiente punto. Dejo este tiempo con mi hermano. Amén. Pueden sentarse un momento.